¿Qué tal? Buenos días, profesora Zuli, y a toda la comunidad del Centro de Estudios Superiores CECIJUC. Nuestra exposición está conformada de tres integrantes: Padilla Lozada Anet, Grande Rodríguez Michelle, Espinosa González Aarón. A continuación vamos con la introducción del tema. El tema que nosotros vamos a exponer es acerca de las sociedades mercantiles. Tocaremos en esta ocasión lo que es el concepto, su naturaleza jurídica, el presupuesto para su constitución, el affectio societatis, aportaciones sociales, su fin común, lo que es la clasificación de las sociedades mercantiles, incluyendo lo que son las sociedades de personas, sociedad de capitales, sociedades mixtas, y un estudio comparativo entre las sociedades mercantiles y otras figuras semejantes, así como su naturaleza jurídica del acto constitutivo de las sociedades. Para poder adentrarnos más en el tema, daremos una breve introducción. Y bueno, ¿qué es lo que trataremos a continuación en la presentación? Más que nada, bueno, aprenderás los grandes rasgos de lo que es una sociedad mercantil, su clasificación, así como los tipos de sociedades, su figura jurídica, ya sea que se asemeje a fines en común o aportaciones sociales desde, obviamente, de un punto de vista jurídico. Para la sociedad mercantil se requiere el apoyo de personas para cambiar los recursos y esfuerzos y para poder realizar que sea permanente o temporal. Su personalidad jurídica normalmente se ve reflejada en el artículo 2 de la Ley de Sociedades Mercantiles, a la que se tiene que sujetar en cuanto a la decisión que se tomen en diferentes órganos, ya sea como la compongan o dependiendo a sus representantes. La consideración de los presupuestos para la constitución de una sociedad mercantil es más que nada con la voluntad de los organismos, ya sea físicos o morales, la confianza para la creación de un carácter mercantil y también para alcanzar un lucro basándose, dependiendo obviamente del objeto social de la sociedad mercantil y de la que decida tanto los socios como en este caso puede ser el administrador. A continuación daremos un concepto general de lo que es las sociedades mercantiles. Bueno, en este caso es una organización que se dedica a la obtención de un lucro a partir de intercambios comerciales. Esta se diferencia mucho de una sociedad civil. En esta existe una denominación o razón social, como lo podemos saber al momento de su acta constitutiva. También en este caso sería la voluntad de una o varias personas, en que sería tanto en un socio o en este caso que fuera a partir de dos personas. Esta, bueno, tiene que tener un mismo objetivo y su capital tiene que buscar un fin lucrativo, el cual, ¿qué sucede aquí? Pues de ganancias. Obviamente lo que se invierte tengo una ganancia y tengo una retribución. Y bueno, en este caso, la sociedad mercantil está introducida en el Código Civil, que posteriormente también se logra con el Código de Comercio en el artículo 1669. A partir, bueno, de ahí dice que las sociedades civiles se adaptarán de una forma mercantil, lo cual lleva una doctrina para establecer un criterio distintivo entre ambos, ya sea por su objeto social y en este caso que pueda ser civil o mercantil, es decir, saberlas diferenciar. Ok, en su naturaleza jurídica vamos a mencionar aquí a tres autores, el cual es Raúl Cervantes, que parte pues con la idea de que una sociedad mercantil es una persona jurídicamente como un comerciante, pero no se asemeja en nada con un socio ni con su acto jurídico. El otro autor que tenemos es Piero Berruccoli. Indica que existen diferentes teorías para explicar esta temática, como la teoría de la fisión, en donde dice que la persona jurídica es creada por una disposición legal y es titular de un patrimonio. Esta idea pues fue superada ya que se crea a partir de otra. El otro autor, su nombre es Gierke, habla de la teoría del reconocimiento y decía que la personalidad jurídica prácticamente es un atributo el cual el Estado se limitaba a reconocerlo. Presupuestos para su constitución. En esta se encuentra
que para constituir una sociedad mercantil son las affectio societatis, las aportaciones y el fin común. Ok, voy a hablar más que nada el contexto de lo que es el affectio societatis, que es una de las partes de los presupuestos para la Constitución. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esa es una palabra que se deriva del latín y en la cual indica que es la disposición de ánimo o la voluntad del deseo, en este caso sería de los socios, para poder crear una sociedad mercantil. En este caso, el deseo y la voluntad de las personas se limita en qué? En la capacidad, su consentimiento, en este caso de ser libre o espontáneo, en donde se presenta relativamente el objeto, el motivo o el fin lícito, es decir, como el objeto social de la sociedad mercantil, y así también el cumplimiento de la ley, que en este caso nuestra ley principal, es la Ley General de Sociedades Mercantiles. Otro presupuesto son las aportaciones sociales. Viene del fin por las cuales las personas interesadas en la constitución de la sociedad combinan sus fuerzas y sus voluntades para la aportación de los socios. Esto es una alternativa más o menos buena porque la capital social ya no requiere otorgamiento de la estructura ni del registro mercantil. Este fin será económico y sobre todo con ánimo de conseguir una ganancia, es decir, con un lucro, ya que por esa finalidad cada socio, de acuerdo con la ley, genera una materia. Eso lo podemos ver bien con el artículo 11 y 12 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. En el artículo 16 de la Ley General de Sociedades Mercantiles también podemos observar lo que es el reparto de las ganancias, las pérdidas que se observan a salvo de las reglas que voy a mencionar. 1. La distribución de ganancias o pérdidas entre los socios capitalistas. 2. Al socio industrial corresponderá la mitad de las ganancias. 3. El socio o los socios industriales no reportarán las pérdidas. También podemos checar lo que es el fin común. Este es indispensable para determinar si los socios formarán una sociedad. Como comentábamos, es importante que los socios tengan la voluntad para poder crear una sociedad mercantil, sea la que sea en todas las características que tenemos. Pero es importante porque si no, no podría haber un convenio entre socios para poder crear la misma. En este caso, bueno, también tener un fin común en el motivo y objeto de la sociedad, es decir, de la actividad mercantil que va a llevar lo que es pues la empresa, lo que es su finalidad económica o social y más que nada concretar lo que son los contratos de esta sociedad. En la mayoría de los casos, obviamente obtienen una ganancia, suelen ser con un fin lucro y obviamente para el incremento de esta sociedad mercantil. Son muy pocas las que llegan a ser, ya sea con un fin que no sea lucro, como podría ser alguna, no sé, alguna iglesia que llevar obviamente fin pues para la sociedad, ayudar a la sociedad. En este caso, bueno, los fines no lucrativos podría ser la promoción o impulso de alguna actividad deportiva o cultural. En este caso, bueno, también como lo podemos o lo conocemos comúnmente, también lo que son como las casas de cultura, algo parecido, esas son sociedades que no tienen un fin de lucro. En este caso, también podría ser la gestión de uso colectivo de un bien común, la creación de puestos de trabajo para los socios, es decir, también hay mucha gente que, bueno, ahorita ya no funciona, pero los outsourcing, el cual, bueno, también destinaban ciertos, pues, asignar trabajos a las personas. Entonces, bueno, a lo mejor en algún momento sí llegaba a ser de un fin de lucro, por así decirlo, pero ese dinero que salía se ocupaba, pues, para un fin social. Y en este caso, bueno, esto que quiere es favorecer y promover las condiciones más favorables y que obviamente las actividades que se exploten en la sociedad tengan un margen social, pues para que no tengan lucro.
En este caso, en la Ley General de las Sociedades mercantiles, regula los siguientes aspectos. En el artículo 17 nos indica que no producirá ningún efecto legal las estipulaciones que excluyan a uno o más de los socios que participan en la cuestión de las ganancias. Bueno, en el artículo 18 nos comenta que si hubiera alguna pérdida del capital social que se dio en un inicio, al momento de crear lo que fue la sociedad mercantil, obviamente se tendría que reintegrar lo que sobra y hacerse la repartición dependiendo las utilidades que se obtuvieron en caso de que llegue a estar en quiebra, bueno, lo poco que llegue a sobrar y lo que no, bueno, destinarlo a pagar si es que llega a haber servicios o gastos de la empresa, pero en caso de que, bueno, sobrara una parte, esta se estaría dividiendo también al porcentaje que aportó cada socio al momento de que se hizo esta sociedad mercantil. En el artículo 19 nos indica que la distribución de utilidades solo se podrá hacer después de que ya se les haya pagado, en este caso, a los trabajadores y a la asamblea. A partir de eso, lo que llega a sobrar ya se le estipula, obviamente, o se le da a lo que son los socios y los accionistas. Esto, obviamente, si es que llega a haber, pues, algún remanente. En caso de que no, pues, no habría como portal utilidades a la sociedad mercantil, ya que al primero que se le tiene que dar, pues, lo que es esta repartición es al trabajador. Bueno, en este caso, también vamos a hablar lo que es en el artículo 20, nos indica que en este caso la sociedad que se simplifica por acciones, sus utilidades deberán separarse anualmente, es decir, el 5% mínimo para cada fondo de reserva. Es decir, obviamente, dependiendo de la utilidad que haya por año, se saca ese 5% y se deja como a reserva del siguiente, del próximo, en caso de que no llegue a haber utilidades. Obviamente es importante que en este caso, cada medio año se da un socio o un administrador se puede dar cuenta si la sociedad va a tener utilidades para repartir en los próximos 6 meses. En este caso, en el artículo 21 se indica que son nulos y de pleno derecho los acuerdos de los administradores y de las juntas que haya, tanto de socios o las asambleas que hagan, que sean contrarios a lo que dispone el artículo 20, que en este caso, como les comentaba, obviamente se tiene que separar cierto porcentaje para asegurar que haya mínimo, a lo mejor no utilidades, pero sí hay un impulso con que iniciar el siguiente año. Y bueno, en este caso indica que queda a salvo los derechos del administrador para poder repartir ese valor a los socios en caso de ya la disolución de la sociedad mercantil. Como comentaba, ese 5% siempre debe quedar como de remanente, es como algo fijo y asegura a la sociedad tener, por así decirlo, como esa caja guardada, esa caja chica en cuestión de utilidades. En cuestión de ganancias es algo muy diferente. Empezamos con las clasificaciones de las sociedades mercantiles, ya que su clasificación es variada y abundante. Así como lo mencionan en la Ley de Sociedades Mercantiles, en su artículo número 1, se indica que los tipos de sociedad son sociedad de nombre colectivo, sociedad en comandita simple, sociedad de responsabilidad limitada, sociedad anónima, sociedad en comandita por acciones, sociedad cooperativa y sociedad por acciones simplificada. Aquí tenemos lo que es la sociedad de nombre colectivo, que se trata de un tipo de sociedad de fácil constitución, ya que no requiere un capital mínimo para su constitución y demanda la gestión directa de la empresa por parte de los socios. Así como su razón social se va a formar con el nombre de uno o más socios y cuando en ella no configuren todos los... ¿Qué puse? Ay, amiga, eso está muy mal. Y más socios y cuando en ella no configuren los nombres de todos, es que veo un punto, ya no veo bien. Por eso les dije que temprano, porque ya no veo y no uso lentes. Entonces, retomas desde donde dado la responsabilidad es limitada, ¿va?
3. ¿Dónde? Te quedaste por parte de los socios, ¿no? Nada más voy a decir lo de la razón social. ¿Sí? Ok. La razón social de esta se formará con el nombre de uno o más socios y cuando en ella no configuren los de todos, se añadirán las palabras y compañía u otras equivalentes. Sociedad comanditaria, también conocida como sociedad en comandita, tiene una importante similitud con la sociedad colectiva, como que no requiere un capital mínimo, se diferencia por dos tipos de socios según el grado de responsabilidad y participación en la gestión de la empresa, lo que viene siendo colectivo y comanditarios. Es posible identificar sociedades comanditarias por acciones y simples. La sociedad en comandita simple es aquella que existe bajo una razón social y se compone de uno o varios socios comanditados o llamados gestores o generales, responsables de la administración de la empresa, incluyendo todos sus activos personales y comerciales, y de uno o varios comanditarios. Dichos socios comanditados responden de manera subsidiaria, limitada y solidariamente las obligaciones sociales de la empresa. Y la sociedad en comandita por acciones, que se abreviaría en C por A, es un tipo de sociedad mercantil formada de uno o varios socios comanditados y de uno o varios socios comanditarios. Los primeros responden de manera subsidiaria, ilimitada y solidaria de las obligaciones y deudas de la sociedad con los terceros. Los segundos pueden prácticamente autorizar y vigilar la sociedad, pero no tienen la capacidad de desenvolverse como administradores, solamente están obligados al pago de sus acciones. La sociedad de responsabilidad limitada, pues prácticamente su característica principal es la limitación sobre el número de socios, además de que amerita un capital mínimo, el cual es dividido en participaciones de igual valor entre los socios. De esta manera, su responsabilidad está limitada al capital de la sociedad, excluyendo el patrimonio personal de quienes la conforman. La sociedad anónima. Esta es el tipo de sociedad mercantil más utilizada. Divide el capital en acciones que pueden transferirse libremente y en ella pueden participar un gran número de socios, aunque también admite la figura de sociedades unipersonales. Así, la responsabilidad es limitada y en relación al capital aportado. Ok, la sociedad cooperativa. Se trata de una sociedad integrada por un grupo de personas que con base en intereses comunes satisfacen necesidades individuales y colectivas a través de la realización de actividades de producción, su distribución y consumo de bienes y servicios. Se rigen en base a valores cooperativos tales como la ayuda mutua, la igualdad entre los socios, equidad, transparencia, etc. La sociedad por acciones simplificada es un nuevo tipo de sociedad mercantil. Está diseñada para constituir micro o pequeñas empresas que facturen menos de 5 millones por año, donde la responsabilidad y participación se limita a los recursos aportados por cada socio, que son representados en acciones, además de que, pues para abrirla únicamente se necesitaría un solo socio. Las sociedades de las personas son aquellas en las cuales responden ilimitadamente por las deudas de la sociedad. Por esta razón, la identidad es muy importante en estas sociedades. Se caracteriza porque al constituirse son considerados los aspectos personales, tanto como sus ingresos, como todos los actos constitutivos que esto conlleva. Por ejemplo, son sociedades de personas en nombre colectivo y comandita simple. La siguiente sociedad a tratar es sociedad de capitales. ¿Qué sucede en esta? La sociedad de capital se caracteriza primero por dos notas fundamentales. De ahí vas a partir y vas a saber qué es una sociedad de capital. En este caso, bueno, que el capital es social,
y su responsabilidad es limitada igual a un patrimonio social. Es decir, se constituye mediante escritura y registro correspondiente. Tiene personalidad jurídica y esto significa que la sociedad tiene derechos y obligaciones contenidos en su objeto social, es decir, a qué es, en este caso, fin de lucro, y cuál es su objeto, a qué se dedica. Y bueno, en este caso, el capital social cumple con una función configurada. Esta traduce por dos consecuencias, por así decirlo, buenas o malas. Es decir, la primera es que se constituye una cifra de retenciones patrimonial y la otra es que se determina la proporción de los derechos de cada socio. En este caso, tiene que tener una denominación que identifique la sociedad y que se distinga a las otras, así como un domicilio social. En este caso, un ejemplo pues fácil sería que una sociedad de capitales tiene una responsabilidad limitada y esta podría ser como una sociedad anónima. En la sociedad de la economía mixta es la que se forma por el Estado y particulares, es decir, los administrados para la explotación de actividades industriales o comerciales, servicios públicos, la naturaleza y otra actividad de interés general. Se realiza mediante un organismo en el cual están representadas en las categorías de socios, en la manera de que los rasgos típicos se consideran de esta forma. En la forma mixta es el aporte de capital por el Estado y por los particulares. En la forma administrativa es de que intervienen ambas categorías de los socios. El estudio comparativo entre las sociedades mercantiles y otras figuras semejantes. Las sociedades mercantiles inscritas al Registro Público de Comercio tienen personalidad jurídica distinta de los socios. Inclusive, las sociedades no inscritas en dicho registro que se hayan exteriorizado como tales frente a terceros, consten o no de escritura pública. Tendrán personalidad jurídica, pero serán irregulares. Sin embargo, los que realicen actos jurídicos como representantes o mandatarios de una sociedad irregular responderán del cumplimiento de los mismos frente a terceros, subsidiaria, solidaria e ilimitadamente, sin prejuicio de la responsabilidad penal en que hubiere incurrido cuando los terceros resulten perjudicados. Ok, prácticamente la estructura constitutiva de la sociedad deben de contener los nombres, nacionalidad y domicilio de las personas físicas o morales, el objeto de la sociedad, su razón social o denominación, su duración misma, que podría ser indefinida, el importe del capital social, la expresión de lo que cada socio aporte en dinero o en otros bienes, el valor atribuido a estos y criterio seguido por su valorización. Cuando el capital sea variable, así se expresará indicándose el mínimo que se fije, el domicilio de la sociedad, la manera conforme a la cual haya de administrarse la sociedad y las facultades de los administradores, así como también el nombramiento de los administradores y designación de lo que han de llevar en la firma social, la manera de hacer la distribución de las utilidades y pérdidas entre los miembros de la sociedad, el importe del fondo de reserva, los casos en que la sociedad haya de disolverse anticipadamente y las bases para practicar la liquidación de la sociedad y el modo de proceder a la elección de los liquidadores cuando estos no hayan sido designados anticipadamente. Y a continuación mostramos una tabla de lo que es el cuadro comparativo entre cada una de las sociedades. Podemos ver aquí la sociedad de nombre colectivo, en comandita simple, de responsabilidad limitada, la anónima, comandita por acciones y sociedad cooperativa.
Más que nada, este cuadro es una forma como más fácil de diferenciar lo que una no tiene de otra y como las características principales. Muy bien, en este caso vamos a hablar sobre la naturaleza jurídica del acto constitutivo de la sociedad. En este caso, una sociedad civil o mercantil, como lo comentábamos en un inicio, ay, se me olvidó la diapositiva. Una sociedad civil puede hacerse mercantil. ¿En qué se basa? Principalmente en la personalidad jurídica. En este caso, bueno, también nos indica, como lo veíamos en alguno de los autores, que al momento de que se transforma, la doctrina define la personalidad jurídica, ya sea, en este caso, una persona física con actividad empresarial, una persona moral, y bueno, en este caso, su incorporación de esta persona. ¿Para qué? En este caso, para tener las facultades de poder adquirir derechos como tal y también las obligaciones. En este caso, bueno, una representación judicial y extrajudicial, es decir, hacer una persona jurídica. Como lo comentábamos, la personalidad jurídica es importante para poder crear una sociedad mercantil. En este caso, ¿por qué? Bueno, para poder hacer un registro ante el registro público y que no se vuelva ilícita esta sociedad. En este caso, bueno, el acto constitutivo es un documento en el cual los miembros de la sociedad, ya sea un administrador o los socios, manifiestan la voluntad de constituir la empresa. Como comentábamos ya anteriormente, es importante la voluntad y el mismo fin común tanto del socio como del administrador que esté a cargo de esta empresa. Y bueno, en este caso, bueno, señala los acuerdos que tienen, ya sea incluso también por los porcentajes al momento de la aportación de capital para poder crear esta sociedad. Y bueno, diferentes aspectos que a veces pueden poner para disolverse o si no tiene ningún impedimento para disolverse esta sociedad. Obviamente cada sociedad pone sus diferentes normas y a partir de eso, bueno, es que se basan y hacen su acta o su acto constitutivo. En este caso, bueno, la interrelación para la realización es elevado en fines de la cultura y esta sociedad parte de todo lo que se integra, perdón, y se exige mutuamente. De ahí lo que caracteriza, perdón, a toda la forma de la sociedad, ya sea por individuos que se componen en un contacto recíproco, como lo comentábamos anteriormente, y para poder realizar algún objetivo, ya sea de bien económico, artístico o político. Y bueno, en este caso, así como en algún inicio hubo una introducción al tema para saber cuáles eran lo que se iba a tratar, lo que se iba a conocer, bueno, en este caso la conclusión del tema o lo que tú pudiste haber encontrado en esta investigación que se realizó, pues es que pudimos conocer los objetivos de una sociedad mercantil, obviamente para poder tener la ejecución en un acto de comercio. En este caso, también mostramos lo que fue su significado, la responsabilidad, las obligaciones, qué es lo que necesita una sociedad mercantil para poder hacerse, los tipos de sociedades mercantiles y como les comentaba anteriormente, no poder o más bien no caer en vicios para que ésta se haga una sociedad ilícita. Y bueno, en este caso también que llega a haber algunas con fin de lucro y otras, bueno, que no lucran, como ya le di anteriormente ejemplos. Y bueno, en este caso también identificar las necesidades y aspectos de cada socio. Como sabemos, cada socio pone sus limitaciones, su objeto social y bueno, lo que requiere de su sociedad mercantil. Eso es lo que vas a encontrar en esta investigación que realizamos nosotros. Y bueno, para más detalles en cuestión de cualquier sociedad mercantil, bueno, se dio como las características principales, pero ya si te quieres adentrar a este tema, bueno, lo tendrías ya como que investigar más a fondo.
Por mi parte sería todo, también por parte de mis compañeros. Les agradezco la atención y bueno, que hayan escuchado este tema. Espero les haya parecido de suma importancia y pues que tengan un bonito día.